Bueno, en este podcast voy a hablar sobre mi experiencia en el recorrido de la carrera, en el cual en un momento me tocó leer un texto que me resultaba muy difícil de entender y en ese momento estaba atravesando situaciones personales complejas y no llegaba a tiempo con las demás materias. La frustración fue creciendo hasta hacerme dudar de si debía continuar la carrera. Sentía mucha angustia porque pensaba que el problema era yo, que no me daba la cabeza para esto. Entonces ahí fue mi profesora quien rompió con ese pensamiento, porque lejos de marcarme como la que no puede, me escuchó y me dijo, si sentís que necesitas tomarte un descanso, hacelo, yo te puedo esperar un poco. Y si no, retoma el año que viene, pero vos podés, sos muy capaz. Esas palabras cambiaron mucho en mi forma de pensar y empecé también a confiar un poco en mí, entendí que cada uno puede aprender a su tiempo, su modo y que lo importante es llegar a la meta. Esta experiencia se relaciona directamente con lo que nos plantea Kaplan en su texto de desigualdad, de fracaso y exclusión. Entonces la autora cuestiona los discursos que naturalizan el fracaso escolar, atribuyéndolo a una supuesta falta de capacidad innata. También señala que circula un pensamiento social donde la desigualdad tiene la base del ser pobre y que solamente los que tienen dones e inteligencia nata son los que sí van a poder triunfar. Yo sin darme cuenta estaba empezando a comprar ese discurso, creer que si no entendía el texto que me había dado la profe era porque no era capaz. Kaplan también advierte que tipificar a los alumnos pobres no es un acto clasificatorio que puede operar como acto sociopolítico de exclusión en la escuela. En mi caso, la clasificación no era por ser pobre, sino que era por la que no llega o la que no puede. Es un tipo de violencia simbólica que hace que uno mismo se excluya. La autora también explica que los docentes a veces tienden a naturalizar las diferencias de carácter cultural y capital, atribuyendo a causas naturales del fracaso. En este caso, mi profesora hizo exactamente lo contrario, no naturalizó mi dificultad, sino que me devolvió una oportunidad. Y bueno, la pregunta que Kaplan lanza es, ¿el alumno puede escapar el alumno pobre puede escapar de su destino? La puedo trasladar a mi vivencia. El estudiante que atraviesa una crisis puede escapar del destino de abandonar. La respuesta está en los vínculos que la institución nos habilita. Cuando hay un adulto que confía, que dice yo te espero, se reponen oportunidades en lugar de reforzar el estigma. Entonces, a futuro, cuando me reciba, eh, esta experiencia a mí me deja una enseñanza clave. El fracaso no es genético ni individual, es una cuestión de oportunidades y de las miradas que ponemos sobre el otro. Mi rol a futuro será no etiquetar, sino acompañar los tiempos de cada uno, sabiendo que no hay una sola forma de llegar a la meta y que mi confianza puede ser la diferencia entre que alguien siga o abandone la carrera. La experiencia que traigo a este podcast es de cuando iba a la primaria, hace varios años ya, donde estaba muy marcado el bullying dentro del aula. Recuerdo que cuando alguien tenía una duda y quería preguntar, muchos compañeros se reían y decían, ¿cómo haces esa pregunta? Es algo obvio. O esa pregunta es tonta. En lo personal, esto me pasó muchas veces que a partir de esas situaciones empecé a dejar de preguntar, de participar o simplemente de comentar en clase, por miedo a que me juzgaran por lo que iba a decir y prefería quedarme con la duda antes que pasar vergüenza. De esta forma, el aula, que debía ser un espacio de aprendizaje, se transformó en un lugar donde no todos se sentían seguros para expresarse. A partir de esto, se puede relacionar con lo que plantea el autor en el texto, quien explica que en la escuela no solo se va a aprender contenidos, sino que también se construyen miradas sobre uno mismo. Muchas veces estas miradas se forman a partir de cómo los otros nos ven y nos tratan.
Y en este caso, la risa de mis compañeros funcionaba como una forma de lucha simbólica, ya que a través de esas burlas se generaba la idea de que algunos eran más capaces que otros. Esto puede hacer que el estudiante termine percibiéndose a sí mismo como alguien que no sabe o que no es capaz, afectando su confianza. En este sentido, Kaplan señala que estas experiencias pueden influir en las trayectorias escolares. Cuando una persona siente vergüenza o inseguridad, deja de participar, hablar o comentar. Y eso limita sus oportunidades de aprendizaje. Desde una mirada ética y moral, esta situación pone en evidencia la importancia del respeto, la empatía y la responsabilidad hacia los otros dentro del ámbito escolar. Las burlas no son solo un hecho menor, sino prácticas que pueden dañar al otro y afectar a su desarrollo. Por eso, la escuela debería ser un espacio de cuidado donde el error sea entendido como parte del proceso de aprendizaje y donde todos los estudiantes pueden expresarse sin miedo a ser juzgados. En este punto, mi rol del docente y como docente es fundamental, acompañando, escuchando y generando un clima de confianza, ayudando a que los estudiantes se animen más y construir confianza en sí mismos. Esta situación muestra cómo dentro del aula puede generar inclusión o exclusión en los estudiantes. Y en este sentido se puede pensar la práctica docente como un acto político, ya que intervenir o no ante estas situaciones implica tomar una posición frente a la inclusión, el respeto y las oportunidades de participación de todos los alumnos. Y de esta manera se puede entender que la educación no es neutral, sino que siempre implica decisiones que fluyen en la formación de los sujetos y en la construcción de una aula más justa e inclusiva.